Buenas noches, mi nombre es Alfredo Marrero y voy a simular un proceso de desocupado de café en el programa HiSys 3.2. Para ello debo darlo en New Case, en la casilla que dice New Case. Aquí tengo una pantalla donde voy a agregar los componentes de mi simulación. Ahí le doy en ingresar. Entonces uno de los componentes es el agua. Busco el agua y debo crear un sólido hipotético que me represente mi semilla de café. Aquí dice Quick Create a Solid Component para crear el sólido, que en mi caso sería el café, porque el café está compuesto por más de 1000 subcomponentes y está muy difícil representarlo como tal con los componentes que ya trae el programa HiSys. Es para ello que se decidió crear un solo hipotético donde se coloque las propiedades en prop, las propiedades físico-químicas o asemejar las propiedades físico-químicas del café lo más cercano con la real. Para ello se colocó un peso molecular de 153.56. Como dije, está compuesto por más de 1000 subcomponentes y se decidió hacer ese cálculo con la composición y con los componentes más de mayor proporción, como la cafeína y el agua y varios compuestos aromáticos. Se decidió, debido a la bibliografía en un estudio que se hizo en un paper que está en el Word, que la densidad ronda unos 621,57 como un promedio del sólido, igual que el diámetro un 15.35 según reporta en varios papers de varios estudios que se le ha hecho a la cereza del café. Las demás propiedades uno lo estima en esta casilla, la estima y se adiciona al grupo. Entonces tengo café y agua. Luego me voy para una de las partes más importantes, añadir el paquete de fluido. ¿Por qué es importante? Porque es la que me va a definir las propiedades termodinámicas, los modelos termodinámicos con los cuales se va a regir el proceso. Yo decido utilizar Uniqua debido a que se adapta más a componentes aromáticos. En el caso del café está compuesto por muchos componentes aromáticos y también se adapta al agua, que es un componente polar. Por ende no voy a tener ningún problema con los componentes de mi simulación utilizando Uniqua. También se puede utilizar NTRL y Wilson, pero se decidió Uniqua por unas consideraciones que se hizo en el informe. En reacción, adiciono el fluido a la simulación, el paquete, y le doy al proceso de simulación, donde tengo una pantalla donde voy a utilizar una corriente de entrada. Esta corriente de entrada va a tener una temperatura de 20 grados, una presión de una atmósfera y un flujo de 350. Esto contiene tanto agua como la semilla del café, ya que viene húmeda. Se va a aplicar el método húmedo, donde se hace un lavado con el agua, y para ello se usa un mezclador. Se va a usar un mezclador para intentar simular ese lavado. Se coloca aquí la composición y decidió que va a tener un 0.20 en agua y un 0.80 en la semilla del café. Se le da OK. Aquí ya tengo mi corriente. Creo mi mezclador, que se va a mezclar con una corriente de reciclo que viene del último proceso. Le doy en 1, creo la salida del mezclador. OK, se mezcla. Esto va hacia un separador de sólidos que se encuentra aquí. ¿Por qué usar el primero y no lo demás primero? Porque se decidió usar por tema de costos. En una empresa es muy importante el costo de producción. Este hace el mismo proceso que el hidrociclón, pero tiene una corriente de vapor adicional. En el caso del ciclón no se puede usar porque no acepta agua en mi alimentación. En los otros, pero el hidrociclón es muy costoso. Se utiliza se añade la corriente del mezclador, salida del vapor, salida del líquido,
y salida del sólido. Para ello se le coloca en split fraction. Yo decidí colocarle que no hay sólido en el vapor. Hay un 0.10 en el líquido, un 0.9 y un 0.060. ¿Por qué? Porque yo necesito que me salga el sólido del líquido, que para mí va a ser la cáscara que se separa del mucílago del café. Intento llevar el proceso a lo más real posible, ya que en el proceso real se separa la cáscara de la semilla. Y me da OK. Entonces tengo ya mi corriente de interés, donde este va hacia el lavado que está haciendo mi compañera. Pero como se usa agua en el proceso, y en el proceso húmedo se debe reciclar el agua para aprovechar lo más posible, decidí utilizar otro separador de sólidos. De mi salida de líquido, de mi salida del vapor, salida del vapor 2, salida del líquido 2 y salida del sólido 2. Sólido 2 es la cáscara que puede ir hacia otro proceso como abono, que pueda servir como abono para otro proceso. Y me interesa la salida de líquido, que salga casi sin sólido, sin cáscara, que me ven se le coloca en split una fracción de 0 en el líquido y 0 el sólido. Me saca completamente seco, como un secador. Entonces este señor que está aquí es mi salida de líquido. Esta es la cáscara que puede ir hacia otro proceso. No hay flujo por la corriente de vapor, ni aquí ni en el primer separador. Y esta se puede utilizar un reciclo. Puede utilizar un reciclo que se encuentra aquí abajo. Este reciclo viene hacia acá, donde se conecta la salida del líquido 2 con una corriente 2 que yo voy a crear, que me va a venir, que va a ir hacia la corriente de alimentación del mezclador. Entonces, esta la conecto hacia el mezclador y tengo todo mi proceso ya simulado. Le doy un worktable y puedo conocer tanto los valores de temperatura, presión, flujo molar, flujo másico, flujo de líquido, el volumen y la entalpía de corriente. En mi proceso no hay balance de energía, ni en el mezclador ni en los separadores. Hay una entalpía asociada, que está en la ecuación en el informe, hacia las corrientes, pero no hay balance de energía. Hay un balance de materia, que ese balance de materia es muy importante, porque es que, como puedo observar, tengo mi salida del sólido, me salió un flujo mucho mayor que el del líquido, que es el que me interesa de sólido. Tengo un reciclo donde se me recicla el agua, fue la manera en la que yo encontré de cómo simular un despulpado de café. Va a ser un poco distinto al proceso real, ¿sí? Porque en el proceso real es un solo aparato que tiene un dimensionamiento, una tolva, donde ocurre todo lo que acabo de colocar aquí. Y el hecho de que aquí haya 1, 2, 3 equipos en mi proceso y un reciclo, eso hace de que haya unas pérdidas asociadas, que va a hacer que mi balance y que mi desviación con el proceso real sea considerable. Todos esos componentes tienen mucho que ver a la hora de hacer los balances de materia. Bueno, mi compañera va a arrancar desde la corriente sólido 2, que es la que va hacia el lavado, aunque previamente se hace una fermentación. Este es mi proceso de simular un despulpado de café en HiSys 3.2. Muchas gracias.